Vamos a empezar a esta hora y vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre amado, precioso Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por este lugar. Señor, alabado sea tu nombre. Y Señor, en esta hora estamos uniéndonos, Señor, por este medio. Para los que están aquí presentes, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable, Señor, para hacer tu obra, tu voluntad, oh Dios. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra, Señor, y sea revelada en nuestro corazón, en nuestra vida. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, a empezar, hermanos, en esta noche con una sorpresa que estamos transmitiendo desde el Sinaí en La Joya. Y estábamos compartiendo la palabra del Señor en este día y justamente estábamos hablando de cómo el Señor ha dicho en su palabra, ¿no?, que nos va a dar poder para, ¿para qué es el poder? Poder para hacer dinero, poder para hacer los trabajos, no, dice el Señor, para predicar, para ser testigos en todo lugar, ¿verdad? Eso es lo primero que uno tiene que hacer y tiene que pensar para qué cosa es el poder. Hoy en día se ha cambiado el orden se ha cambiado y es como que uno quiere poder, pero para nuestras cosas terrenales, pero el poder que Dios ha dado, y lo dice en Hechos, es eh, recibiréis poder. En, en, en Mateo también dice, ¿no? Les dio el poder para predicar, para sanar enfermos y para todo, y para echar fuera demonios, todo eso dio poder el Señor y nos dice a la iglesia del poder. Y estamos compartiendo esa palabra en este día y cómo, qué es no hacerlo, no hacer el mandato de Dios. Entonces nosotros tenemos que como cristianos saber y leer la palabra de Dios, todas las grandes maravillas que Dios quiere para nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos ha salvado, ha muerto en la cruz por nosotros, ha sido Él enviado al mundo para salvarnos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto nosotros tendríamos que eh, entender eso, verdad? Eh, Vamos a leer aquí en Primera Corintios y que dice, ¿no? Acá habla de muchas cosas. Mm, entonces, en Primera Corintios 2 dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este pasaje la palabra de Dios está diciendo, y Pablo lo está diciendo a los corintios, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Jesús predicaba un evangelio fácil de entender, predicaba un evangelio el que ha enseñado, él ha predicado una doctrina fácil de entenderla. Cuando él empieza su ministerio, empieza hablando de primero las bienaventuranzas, que son muy entendibles, y luego comienza a hablar de lo que nosotros debemos de ser. Y habla en Mateo desde el 5
hasta el 7 está hablando, precisamente estableciendo la doctrina en la cual nosotros tenemos que leer. Muchas veces uno está empezando a leer de cualquier parte la palabra de Dios, pero yo quiero decirte, hermano, que el fundamento está ahí, lo dijo Jesús. Si Jesús nos habló desde Mateo, y está hablando en Mateo, desde el libro de Mateo, desde el principio, para que nosotros veamos que Jesús vino a la tierra y cómo vino y qué sucedió, y cómo llega él al bautismo y cómo comienza a predicar, porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo para empezar a predicar, dice la palabra de Dios, lo dicen Hechos, que fue lleno del Espíritu Santo Jesús, y nosotros sabemos cuándo fue lleno del Espíritu Santo. Está hablando cuando él fue bautizado, y nosotros tenemos que entender que él fue lleno del Espíritu Santo, pues nosotros también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no somos más para poder hacer las cosas que él hizo sin que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos, habla y dice que los que son dirigidos por el Espíritu Santo, o sea, el que busca es dirigido por el Espíritu Santo, será llamado hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando uno busca al Espíritu Santo, está buscando hacer la voluntad, porque hacer la voluntad de Dios no consiste solamente en hablarlo y decirlo, sino es en hacerlo. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Uno sin el Espíritu Santo no puede hacer la voluntad de Dios, porque la palabra dice que el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios y nos da a conocer a nosotros. Entonces, el ser dirigidos por el Espíritu Santo es saber la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando uno predica la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu para que sea el Espíritu hablando, como dice también la palabra, y no sea de nuestra palabra, sino del Espíritu. Y acá lo dice que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nada difícil, sino fue pues dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Qué era la predicación? Jesucristo. Era hablar de lo que él había sido crucificado y para qué fue crucificado. Y dice, y estuve con vosotros, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, de eso se trata. O sea, uno tiene que hablar a nuestro Señor Jesucristo con temor y temblor, porque es poder de Dios, es Él a quien nosotros tenemos que predicar. Entonces dice que su palabra no fue palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que buscar dirección del Espíritu, tenemos que anhelar el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra de Dios con esa demostración de poder como Jesús lo hizo acá en la tierra y nos dejó el ejemplo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros vemos, a veces nosotros queremos que aumente nuestra fe, pero no damos el paso al momento de que queremos. ¿Por qué no damos el paso? Porque no buscamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros tengamos esa fe, porque la fe viene de Dios, porque la fe que nosotros vamos a tener, debemos tener, es la fe de Dios. En estos tiempos se está distorsionando la palabra como que es la fe en uno mismo, y mucha gente habla y dice, tienes que tener fe en ti mismo, que lo vas a poder hacer. Y entonces somos influenciados nosotros a pensar eso, en vez que nosotros influenciemos al mundo, que la fe viene de Dios por medio de su Espíritu.
sin su Espíritu Santo no podemos. Entonces es que nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces uno está queriendo tener fe y por eso son las pruebas. Las pruebas sí son, lo dice la palabra misma, pero en medio de la dificultad, ¿a quién vamos a buscar? A Dios. Entonces, nuestras oportunidades a buscar a Dios y buscar su Espíritu es justamente en las pruebas en donde nosotros vamos a confiar. Y Dios cuánto quiere mostrar su poder en cada situación que pasamos para que nuestra fe aumente y nosotros podamos creer cada día más. Entonces el cristiano debe mantenerse, buscar a Dios. Por eso que es bueno que uno mismo ores de acuerdo a su situación difícil, uno mismo se acerque a Dios confiando a Él, porque cuando no va a crecer la fe cuando nosotros todo el tiempo pasan años y seguimos pidiendo ayuda. Cuando Dios está diciendo, yo te voy a ayudar porque yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios está buscando que cada uno, si pasamos una prueba, confiemos en Él, lo busquemos en la intimidad y Él se muestra a nosotros como ese Dios grande y poderoso. Entonces, nuestra fe no es, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Ahí lo está diciendo claro, no les vengo a hablar con sabiduría humana para que vuestra fe no esté fundada en que Pablo lo hace, el pastor lo dice, sino esté fundada en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a avanzar? Es en esas pruebas en donde nosotros vamos a confiar en Dios. Lo voy a hacer. En otras palabras, el Señor te está diciendo, no tengas temor, yo lo voy a hacer. Solo confía que yo lo voy a hacer. Entonces, esa es lo que nuestra forma de vivir, ¿verdad? En que tenemos que pasar toda prueba confiando en el Señor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿quiénes son los que le aman? ¿No? Los que le aman son los que obedecen a Dios. El obediente, el que cree en Él, en que lee la palabra, en que lo va conociendo. Si yo amo a una persona, es que la quiero conocer. Como Dios compara mucho con la relación de noviazgo, habla la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es comparada, porque digamos tú quieres una persona y tú sin conocerla ya le amas, no. Y si te gusta vas a buscar y vas a conocer. No es a ciegas que tú vas a ir y te vas a casar con alguien, aunque ahora lo hacen por internet, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, es que uno tiene que conocer a una persona. ¿Y por qué? Entonces, cuando uno empieza a amar a una persona, la quiere conocer más. Y quiere conocer. Entonces, ¿cómo nosotros amamos a Dios sin conocerlo? Tenemos que conocerlo por medio de su palabra. Uno va a decir, yo le amo a Dios y no lo busca por medio de su palabra, de oración. Entonces, no es amar a Dios. A Dios
precisamente el amor nos lleva a la palabra, a conocer a Dios, qué dice de Dios, quién es Dios. Tenemos que conocerlo por medio de su palabra. Entonces, lo que dice acá la palabra de Dios, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y más abajo lo que dice, pero Dios nos las reveló, el 10, a nosotros ¿por dónde nos revela? ¿Por quién nos revela? Dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a conocer los misterios de Dios. El Espíritu Santo es lo que el Señor ha dejado y es una bendición, una gracia de Dios inmensa. Y es lo que más se ha dejado de buscar para que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda verdad. Y cuántas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros con facilidad olvidamos y es necesario de recordar y volver a leer y tener presente lo que Dios nos ha concedido. Son cosas grandes y maravillosas. Hace poco yo estuve compartiendo con ustedes y diciendo cuánto perdemos por no buscar el Espíritu, cuánto perdemos por no estar en tiempos de oración, metidos en la palabra, para tener una relación con Dios y el Espíritu Santo que lo escudriña todo lo de Dios. Nosotros cometemos muchos errores por no estar en esa comunión y buscando a Dios, y uno hace sus cosas por su propia cuenta, uno hace sus cosas por sus propias decisiones, pero no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, que para Dios su voluntad es agradable, grande, perfecta. Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha concedido. Y este pasaje, como otros, estábamos compartiendo otros pasajes que podemos ver en la palabra de Dios, cómo Dios nos guarda, nos cuida, nos quiere dirigir, nos quiere enseñar, nos quiere hacer caminar por el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros, y nosotros pudiéramos entenderlo. A veces el humano, pues lo más fácil, no lo rápido, saltando barreras, uno quiere hacer las cosas, pero lo que Dios ha preparado es perfecto. Lo que Dios ha preparado nos traerá paz, nos dará tranquilidad, nos dará éxito para cada uno. Amén. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios más. Y en estos tiempos difíciles que se van viniendo y estamos viendo, cuánto más necesitamos estar metidos en la palabra, en Dios, cuánto más le amemos más al Señor, conociéndolo más. Sabes que cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, pues te vas enamorando más de Dios. Y es el Espíritu Santo el que te va a enlazar fuertemente. Es el Espíritu de Dios quien te va a dar la fe, quien te va a dar la paz. O sea, es algo maravilloso que nosotros no debemos de dejar pasar, y si hemos dejado pasar por tiempos que a veces las circunstancias nos alejan, vuelve a tener una relación con Dios, vuelve a tener una relación con el Espíritu Santo que te trae bendición, te trae paz,
te trae dirección. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu de Dios? Todo. Entonces vamos a volver. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Y yo te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones y Señor, para que cada día, Señor, te busquemos más. Buscar tu palabra, Señor, alimentarnos, porque esto es un alimento a nuestro espíritu, para que nuestra alma esté en paz, tranquila, esté agarrada de ti, Señor. Oh Dios, que tu palabra, Señor, sea nuestra pasión y conocerte, Señor, y seamos esos apasionados por ti, oh Dios. Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche, porque tu palabra es verdad. Gracias te damos, oh Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos con esa pasión, que tu Espíritu Santo, Señor, obre y despierte un acercamiento, Señor, a ti. Como tu palabra lo dice, oh Dios, que los guiados por tu Espíritu Santo serán llamados hijos de Dios, porque estar, Señor, apasionados por el Espíritu nos hará obedecer a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Todo estaba tan planeado y preparado por ti, Señor, hecho perfecto para cada uno de nosotros, que podamos ser entendidos, Señor, de tu palabra y de recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Que seamos, Señor, esos hermanos que anunciamos con testimonio en todas partes la muerte y la resurrección que fue por nosotros. Te damos gracias, oh Dios, que seamos esas personas demostrando el poder de Dios, demostrando, Señor, que eres poderoso, que eres el único Dios, que el mundo pueda, Señor, acercarse a ti. Señor, te pedimos misericordia, Señor, para tantas personas que no aceptan, Señor, y aún lo pasan por desapercibido, esa área, Señor, tan importante de nuestra vida que es vivir, Señor, en ti. Oh Padre, te damos gracias, oh Dios, a esta hora, en esta noche, Señor, por tu palabra, y te doy gracias por todos mis hermanos que han participado. Te pido, Señor, que tú los bendigas, dándote la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.